Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Círculo 2, qué gusto de verlos aquí en tu academia CESAS. Vamos a hoy a revisar ya la última parte de lo que fue el primer militarismo para entrar a nuestros temas de lleno que corresponde a lo que es el primer civilismo. El primer militarismo se inició con José de la Mar como primer presidente constitucional y luego pasaron varios presidentes hasta llegar a la Confederación Perú-Boliviana, luego el proceso de la prosperidad falaz, hasta los últimos presidentes. Justamente hoy día vemos cómo termina prácticamente esa prosperidad falaz, cómo termina el primer militarismo y cómo se inicia el primer civilismo. El primer presidente que vamos a estudiar es San Román. Él no duró mucho tiempo en el poder, falleció incluso durante su gobierno, pero dejó importantes obras como por ejemplo la aplicación del sistema métrico decimal de pesas y medidas o también la instauración del sol de oro y de plata. Esto significa que se aplica un sistema bimetalista. Tras su fallecimiento llega Pedro Di Canseco, que es un presidente interino, para que asuma luego el poder el presidente Juan Antonio Pezet, quien era pues el primer vicepresidente. Cuando asume el poder, para esto ya había llegado al Perú una expedición científica durante el anterior presidente de los españoles. Esta expedición científica estaba dirigida por Pinzón y, bueno, un descendiente de los Pinzón de la época de Colón, ¿no? Él es un descendiente de ellos. Y esta expedición en realidad tuvo cierto rechazo y luego llegó hasta México. Ahora, ¿por qué te menciono esta expedición científica? Porque por aquellos años los españoles aparentemente tenían intenciones de recolonizar tierras a las cuales ellos en algún momento le pertenecieron. Y uno de los pretextos era pues enviar expediciones científicas. Para algunos defensores de los españoles eso era normal en esos tiempos, pero recordemos que estamos en un periodo también de expansión imperial por parte de las grandes potencias. Inglaterra es un país muy poderoso, Francia también, son imperios coloniales. E incluso por ahí estaba en esos tiempos naciendo Alemania también. Entonces España necesitaba tener cierto equilibrio con ellos y una de las maneras era obviamente controlando recursos como por ejemplo el que teníamos nosotros, que era el guano. Ahora, esa es una tesis, la expedición científica. Segundo, también se había dado un problema entre un grupo de españoles que trabajaban para un hacendado llamado Salcedo en la hacienda de Talambo, donde producto del conflicto entre ellos termina pues muriendo un español, que para colmo era vasco, ya no hablaba español. Estos informes llegaron hasta la corona de Isabel II, reina de España, y se había hablado de que supuestamente acá en Perú se estaba matando españoles. Es cuando llega un comisario regio a nuestro país. El título no era aceptado acá en Perú porque era un título que tenía como naturaleza, ¿no? El ser enviado hacia tierras pertenecientes a España y bueno, Perú no era pues una colonia. Pero los españoles tenían un pretexto, otro más, que nosotros le teníamos una deuda desde la capitulación de Ayacucho, donde nos comprometimos a pagar una deuda de la independencia, pues nunca la llegamos a pagar. Castilla pagaba las deudas eternas en sus momentos, pero no hablábamos mucho de qué hacer con España. Entonces, bajo el pretexto de la expedición científica, del incidente de Talambo, por el envío del comisario Regio y bajo la deuda de la independencia, prácticamente España nos agrede, porque Salazar y Mazarredo, la expedición científica que regresó al Perú, Pareja, también un líder español, ya no estaba Pinzón, terminan controlando nuestras islas de Chincha. Y obviamente que el objetivo era controlar el guano. Entonces, dentro de uno y otros hechos que se dieron, como por ejemplo la adquisición del Huáscar y la independencia, que no llegaron para ese tiempo,
dentro de varios acontecimientos se firma un tratado entre Vivanco y Pareja, conocido como Vivanco Pareja. Y ese tratado beneficiaba a España. Por ejemplo, una de las cláusulas era que nosotros aceptábamos la deuda de la independencia, aceptábamos al comisario Regio. Entonces, tras la impopularidad que gana Peset por este tratado, porque la opinión pública se opuso, porque el Congreso se opuso, porque la prensa se opuso, o termina siendo víctima de un golpe de Estado dirigida por Mariano Ignacio Prado. Asume el poder de manera interina nuevamente Pedro Luis Canseco, y ahora llega Prado y toma el poder cedido por Canseco. Prado intenta derrotar a los españoles utilizando varias herramientas. Por ejemplo, a nivel político organizó un gabinete conocido como el Gabinete de la Victoria o también de los Talentos, donde figuraba ahí, por ejemplo, José Gálvez como ministro de guerra, o también crea la llamada Cuádruple Alianza. Estábamos apoyados por Ecuador, por Chile, Bolivia, bueno, y nosotros que conformábamos la Cuádruple Alianza. Los españoles también se reforzaron, también, ¿no? Eran como 7 embarcaciones las que van a tener al final, que van a arremeter contra nosotros. En un primer momento fue allá en Chile, por ejemplo, hubo un combate llamado de Artao, donde los aliados, Perú, Chile, terminan derrotando a España y luego España bombardeaba el Paraíso y luego vienen hacia el Callao. El 2 de mayo, combate del Callao de 1866, se libra una gran batalla porque ahí prácticamente el pueblo peruano había participado. Participaron profesionales, estudiantes, incluso niños, la iglesia, y bueno, hasta dicen que presos que decían yo quiero salir, ¿no? Quiero pelear y prometo regresar, cosa que algunos cumplieron, dicen, ¿no? Y ese combate 2 de mayo fue dirigido por el mismo ministro de guerra, por José Gálvez, desde una torre conocida como la Torre de la Merced, ¿no? Teníamos decenas de cañones para defendernos de los españoles. Este combate interesante, porque de ahí surgen varias tradiciones, como por ejemplo el Pum Callao, cuando se tomó Moral en su momento, ¿no? O por la muerte de José Gálvez también, que solamente a unos 50 minutos después de empezar la batalla, ¿no? Una descarga de artillería cae sobre la Torre de la Merced, matando a una veintena, incluido a José Gálvez. Algo interesante también es que se salva, por ejemplo, Ricardo Palma, quien ayudaba ahí. Y bueno, a pesar de la muerte de José Gálvez y de muchos hombres que también, porque las estrategias de defensa en realidad para salvar vidas no eran tan buenas que digamos, pero sí para la resistencia, finalmente nosotros derrotamos a los españoles y estos se retiran mucho rato después, varias horas después, 5 de la tarde por ahí, y terminamos ganando. Ahora, Mariano Ignacio Prado instaura prácticamente una dictadura, se vuelve presidente provisional, hace una constitución de corte liberal, pero esta constitución es rechazada por un sector conservador, y termina cayendo también. También es derrocado y asume el poder nuevamente Pedro de Canseco, ¿no? Y bueno, y luego ya Pedro de Canseco convoca elecciones y llega al poder José Balta, el último presidente militar de la historia del Perú. Ahora, Balta intenta embellecer Lima y para eso tumba las murallas, hay un puente, hasta hoy en día se conoce como el puente Balta, el puente de fierro que estaba sobre el río Rímac, el Museo de la Exposición, ubicado allá en lo que es Colonial, con el paseo, perdón, lo que es el Paseo Colón con Wilson. Hoy en día el Parque de la Exposición, el Museo de la Exposición era, ahí figuraba el reloj de Pedro Ruiz Gallo, un reloj tremendo. Y entre otras obras que hace Balta, ¿no? Por ejemplo, también inicia o mejor dicho, desarrolla una gran política ferrocarrilera o ferroviaria, dirigida por un norteamericano, un poco perseguido por la justicia también, ¿no? Enrique Mays o Henry Mays. Y se hacen varias vías ferroviarias, como te digo, muy caras, eso sí, nos generó un alto grado de costo, que si bien es cierto, es muy importante la política ferroviaria para poder impulsar e incentivar la producción o la distribución de los productos, lamentablemente no se terminaron de construir todos, generó una gran explotación en la población
y bueno, en realidad tuvo su importancia, pero a la vez tuvo también sus contras. Bueno, Balta también estuvo en una seria crisis económica, y esto se pudo ver pues en los empréstitos o también en el intento de apagar un poco el fuego de la deuda externa. Entonces, para eso, de la mano de Nicolás de Piérola, el representante prácticamente, el ministro en ese momento de Hacienda, se firma el contrato Dreyfus, donde prácticamente por la necesidad de pagar la deuda externa, también para disminuir y quitarle el poder a los consignatarios nacionales que explotaban el guano, ¿no? Terminamos entregándole el guano prácticamente a los franceses, a la casa judeo-francesa Dreyfus. El contrato Dreyfus consistía en eso, entregar en millones de toneladas de guano a los franceses, y a cambio ellos iban a apoyarnos con todo lo que se pagó de la deuda externa, y de esta manera se monopoliza el guano prácticamente. O sea, perdimos un importante recurso como el guano y ahora fue pues entregado a los extranjeros. El contrato Dreyfus, la política ferroviaria, el embellecimiento de Lima son hechos importantes en el gobierno de Balta, pero también es importante que convoque elecciones, y justamente los ex consignatarios nacionales desplazados de la explotación del guano forman su partido político, y nace el primer partido político civil de la historia, el Partido Civil, o el Partido Civilista también llamado así. Y de esta manera se presenta Pardo y Lavalle. Gana las elecciones Pardo y Lavalle, pero las elecciones se van a ver también un poquito manchadas. Esto debido a que los hermanos Gutiérrez se rebelan ante el presidente Balta, e incluso dentro de esta rebelión, debido a la ascensión del poder por parte de los civilistas, los Gutiérrez incluso nombran como presidente a uno de ellos, ¿no? A Tomás Gutiérrez, pero esto, como te digo, se va a ensangrentar. Muere Silvestre, uno de los Gutiérrez, a Balta lo habían capturado y lo terminan ejecutando al presidente, luego muere Marceliano, y luego a Tomás lo encuentran, luego de haberse proclamado ya jefe de la República, o supremo, ¿no? Es jefe supremo de la República, y termina siendo encontrado y también asesinado, ¿no? Terminaron muy mal los Gutiérrez, solo uno de ellos se salvó, Marcelino. Y bueno, para esto Pardo y Lavalle estaba obviamente protegido, resguardado, y asume el poder el hermano de Pedro Díaz Canseco, Francisco Díaz Canseco, y luego ya se le entrega el poder a Pardo y Lavalle. Así culmina el primer militarismo y así se inicia el primer civilismo. De esa manera prácticamente habíamos perdido el recurso del guano, estábamos en crisis económica, hubo un conflicto interno antes de que tome el poder Pardo y Lavalle, y bueno, entramos en una etapa un poco difícil del Perú, que es conocido como primer civilismo, porque se nos viene la guerra contra los chilenos, o sea, la guerra del salitre. Bien, muchas gracias, chicos. Ahora vamos con lo que son las preguntas. Bien, ahí tienes unas preguntas que son para clavear. Aparte de ellas, también hay algunas preguntas que se te dejan, que están en la separata. Tú tienes toda la teoría, todo lo que yo te he explicado está aquí en la teoría, y también de la mano con algunas cosas que se han proyectado. Por ejemplo, dice, ¿por qué se desató la guerra entre Perú y España? Obviamente tienes que acudir a las causas y también un poco agregarle los pretextos. ¿Cuáles son los principales sucesos del combate de Callao? Ahí hay un cuadro donde un poco que te explican lo que sucedió en ese combate. Después te preguntan por qué se rebelaron los hermanos Gutiérrez. Las causas yo ya te lo mencioné, un poco que puedes explicar también. Luego dice, elabora una línea de tiempo de los últimos presidentes del primer militarismo. Ahí están los presidentes, solamente haces una línea y pones ahí cada presidente y sus años de gobierno. Investigar y transcribir una breve biografía de José Gálvez, creo que eso es un poco sencillo, no más de 8 líneas. Y investiga y escribe los principales acuerdos del contrato Dreyfus, ¿no? Los millones de toneladas, ¿no? Lo que tiene que hacer la casa Dreyfus con respecto a este contrato. Muy bien chicos, está sencillo, espero mucho de ustedes y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias.